Muy buenas a todos. Hoy junto a mis compañeros a través de este video los invito a que aprendamos de antipsicóticos. Los antipsicóticos se encargan principalmente de disminuir los síntomas de la psicosis. Los síntomas de la psicosis involucran lo que son las ideas delirantes, las alucinaciones, el pensamiento desorganizado y el habla desorganizada. Esto se puede observar en una amplia gama de trastornos como lo son la esquizofrenia, principalmente, el trastorno bipolar, la depresión con características psicóticas, la psicosis senil y en psicosis que son derivadas de causas orgánicas y de causas farmacológicas. Los antipsicóticos se dividen en dos grandes grupos: los típicos y los atípicos. Los típicos son los de primera generación, los más antiguos y convencionales, y los atípicos son los de segunda generación, los que se consideran más eficaces. Ambos grupos, a grosso modo, actúan bastante similar, actúan inhibiendo la vía dopaminérgica cerebral. Lo hacen a través de una acción como antagonistas, es decir, que bloquean la acción de unos receptores llamados receptores dopaminérgicos D2. Y a través de esto es que logran una disminución de la sintomatología psicótica positiva, es decir, los síntomas que mencioné anteriormente. La diferencia entre estos grupos radica en sí en el perfil farmacodinámico, en la eficacia clínica y sobre todo en los efectos adversos, ya que los antipsicóticos típicos con respecto a los atípicos tienen un mecanismo de acción menos sofisticado y un mayor número y una mayor incidencia de efectos adversos, sobre todo de tipo extrapiramidal, en lo que profundizaremos más adelante. Cabe resaltar que el mecanismo de acción de ambos grupos farmacológicos, es decir, tanto de los atípicos como de los típicos, se sustenta en unas hipótesis que tienen involucrados varios neurotransmisores, como son el glutamato, la dopamina y la serotonina. La acción de las moléculas farmacológicamente activas sobre estos sistemas de neurotransmisores va a depender de los receptores en los que actúan, el lugar donde están estos receptores y el tiempo de acción de estos receptores, además de las interacciones entre las distintas vías. Comenzando con la hipótesis del glutamato, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la neurotransmisión glutamatérgica. El glutamato es un neurotransmisor mayoritario en el sistema nervioso central de todos los mamíferos y prácticamente media todas las vías talamocorticales, corticocorticales y la mayoría de las vías aferentes de la corteza. Esto hace que alrededor del 60% de las neuronas de todo el cerebro, incluyendo las piramidales de la corteza, las neuronas de relevo del tálamo, lo utilicen como neurotransmisor. El glutamato se va a acumular en el interior de las vesículas sinápticas de las neuronas glutamatérgicas y va a ser liberado por las mismas en respuesta a una despolarización de la neurona. Esto lo hace por medio de un sistema de exocitosis. Ya liberado el glutamato, este se recicla mediante unos transportadores específicos que son dependientes de sodio y posteriormente este interacciona con receptores posinápticos que van a estar cercanos al terminal nervioso y así se completa la vía de señalización normal. Los receptores mediante los cuales ejerce su acción son ionotrópicos y los hay de tres clases: los AMPA, los kainato y los receptores de NMDA. De todos ellos, los que están implicados en la hipótesis glutamatérgica son los receptores del tipo NMDA, los cuales requieren de glicina para su activación completa y que según la hipótesis glutamatérgica no funciona bien porque el sitio de glicina de este receptor no está completamente saturado. Ya yéndonos ya a la hipótesis del glutamato, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la feniciclidina y la cetamina son inhibidores del NMDA, inhibidores no competitivos, y estos van a exacerbar la alteración cognitiva y la psicosis. Estos efectos se han estudiado y se han utilizado para diseñar nuevos antipsicóticos que van a reforzar la actividad cognitiva, por lo menos como lo son los antipsicóticos atípicos. En esto más o menos se va a guiar la hipótesis, en la que según existe una hipofunción de los receptores NMDA localizados en las neuronas internucleares GABAérgicas, las cuales van a reducir las influencias inhibidoras sobre la función neuronal y van a contribuir a la esquizofrenia, a la psicosis y a la esquizofrenia. Esta actividad disminuida va a inducir la desinhibición de la actividad glutamatérgica
glutamatérgica, que es lo que va a llevar a la hiperestimulación de las neuronas corticales a través de los receptores del NMDA y otros diferentes, y pues van a evitar que se dé la neurotransmisión glutamatérgica de forma normal. Ahora vamos a hablar acerca de la hipótesis de la dopamina. Sí, esta es fundamental para la esquizofrenia y particularmente para la psicosis. Postula que la esquizofrenia sería resultado de la alteración de una transmisión dopaminérgica con una hiperfunción de las proyecciones mesolímbicas, dando origen así a la sintomatología positiva, y una hipofunción, ¿cierto?, en las proyecciones dopaminérgicas corticales, dando origen a la sintomatología negativa. Entonces tenemos que la dopamina es un neurotransmisor sintetizado a partir de un aminoácido esencial como la fenilalanina. Esta dopamina se encuentra ampliamente distribuida en el sistema nervioso central y en especial en 4 vías dopaminérgicas, las cuales se centra su actividad. Entonces tenemos la vía mesolímbica, ¿cierto? Esta va a estar proyectada desde el área tegmental ventral hacia el sistema límbico y el núcleo accumbens. Están implicadas en la motivación, emociones y recompensas. Son áreas que van a estar estimuladas cuando experimentamos placer o sensaciones agradables, ¿sí? Y bueno, como mencioné anteriormente, cuando hay una amplia concentración de dopamina o hay una hiperfunción en esta vía, se van a presentar o a desarrollar todos esos síntomas positivos. Ahora bien, es importante mencionar que los antagonistas D2 son capaces de reducir estos síntomas positivos de la esquizofrenia y pues todos los antipsicóticos son capaces de reducir esta neurotransmisión dopaminérgica. Ahora tenemos la vía mesocortical, ¿cierto? Esta vía se proyecta desde el área tegmental ventral hacia la corteza prefrontal y pues esta va a estar implicada en la regulación de la cognición, funciones ejecutivas y efectividad. Y como mencioné anteriormente, ¿cierto? Cuando hay una hipofunción en esta vía, pues se van a desarrollar o a presentar esos síntomas negativos. Ahora también tenemos la vía nigroestriada. Esta vía nigroestriada pues conecta la pars compacta de la sustancia negra con porciones del cuerpo estriado, incluyendo el núcleo caudado y el potamen, ¿cierto? Y son las que van a estar implicadas en la estimulación del movimiento intencional. Sí, algo importante a mencionar es que los antagonistas dopaminérgicos D2 que producen síntomas extrapiramidales, en especial, por ejemplo, el caso de los antipsicóticos de primera generación o antipsicóticos típicos, como por ejemplo el aropilidol, pues es muy frecuente que presente estos síntomas extrapiramidales. Por último, tenemos la vía tuberoinfundibular, ¿cierto? Esta vía va a estar proyectada desde el hipotálamo hasta la región infundibular y la función de la dopamina en esta vía va a ser inhibir la liberación de prolactina, ¿sí? Bueno, como consecuencia más importante del bloqueo de los receptores D2 por parte de los fármacos antipsicóticos es el aumento de la prolactina, ¿sí? Y lo que va a producir efectos como, por ejemplo, galactorrea, amenorrea. Entonces, ahora con respecto a la teoría de la serotonina, nos tenemos que preguntar primero que todo, ¿de dónde surge todo eso de la teoría de la serotonina? Bueno, esto surge hace un tiempo, cuando los científicos pues comenzaban a investigar lo que era el cerebro y lo que era la psicosis, vieron que el LSD producía pues alucinaciones. Entonces, una de las cosas que hicieron es que hicieron experimentos en personas que tomaron LSD para ver en qué partes del cerebro era que actuaba pues este compuesto para poder generar esta psicosis. Vieron que como tal el LSD hacía un agonismo serotoninérgico y esto era lo que producía las alucinaciones. De ahí es de donde comienzan como tal esta teoría de la serotonina. Entonces, teniendo eso claro, tenemos que ver que la serotonina, primero que todo, es pues un neurotransmisor el cual va a estar creado a partir del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, o sea que solamente se va a conseguir a través de la dieta y por lo general está más que todo pues en legumbres, las leches, el queso, esos son como que los alimentos que más contienen triptófano. También tenemos que tener en cuenta que esto se van a encontrar más que todo en las células cromafines del sistema entérico, en las plaquetas y en lo que a nosotros nos corresponde hoy es el sistema nervioso central. Estas
la serotonina va a estar sintetizada en lo que es los núcleos del RAFE dentro del tallo cerebral. Y la serotonina va a tener más o menos unos 14 subtipos de receptores. Y hoy nos vamos a centrar más que todo en los que son dos, la 5-HT2A y la 5-HT2C. Siguiendo con lo que es la serotonina, tenemos que el receptor 5-HT2A va a tener una posición en el cerebro o una anatomía en el cerebro, más que todo concentrada en lo que es en la corteza prefrontal, la corteza parietal y pues la corteza somatosensorial, que está pues en la corteza parietal. Ya, también pues pues no nos interesa tanto, pero también es importante saberlo, es que esto va a estar también en las plaquetas de la sangre y en las células del músculo liso. También tenemos que este receptor como tal, el 5-HT2A, es el mayor responsable de los efectos antipsicóticos. Aquí es donde van a actuar los medicamentos antipsicóticos atípicos o los llamados de segunda generación, creando un antagonismo ya para generar este efecto antipsicótico. ¿Por qué? Porque cuando este receptor se estimula, este va a generar pues los efectos psicóticos. Estimulación, hay efectos psicóticos. Si se antagoniza, va a haber efectos antipsicóticos. ¿Ya? Y bueno, para no dejar de un lado lo que es el 5-HT2C, porque bueno, el 5-HT2A de verdad tiene como mayor acción, tenemos que el 5-HT2C es el único receptor acoplado a proteína G, el cual va a estar regulado por una adhesión de ARN. ¿Qué es lo que significa esto? Esto va a significar que va a tener pues bastante isoformas y va a variar bastante lo que es su afinidad y su sensibilidad. Bueno, hablando como tal de la serotonina, vamos a tener que algo muy importante de esta es que la serotonina es un gran neuromodulador. Más que todo en lo que es estos trastornos psicóticos va a ser un neuromodulador de la liberación de la dopamina y más que todo en áreas específicas como lo puede ser el córtex, la región límbica y el cuerpo estriado. Algo importante a tener en cuenta es que no solamente es un neuromodulador de la dopamina, sino que también es un neuromodulador de lo que es la acetilcolina, el GABA y el glutamato. Este último, tenemos que una de las cosas que hace es que a través de la estimulación del canal del 5-HT2A va a generar la despolarización de las neuronas del glutamato más una estabilización de los receptores NMDA postsináptico. Esto va a ayudar a lo que es la captación del glutamato. Y pues por último, para no dejar como muy de lado el 5-HT2C, vamos a tener en cuenta que este también va a modular lo que es la dopamina en el córtex y la región límbica, aunque de una menor manera. Los antipsicóticos típicos son los más antiguos, con acción fundamentalmente antidopaminérgica y caracterizados por su eficacia en el control de síntomas psicóticos positivos como delirios, alucinaciones y poco eficaces sobre lo negativo como lo es la depresión y el aislamiento social. Su uso se asocia frecuentemente con síntomas extrapiramidales y hiperprolactinemia. Los más usados y más relevantes son haloperidol, clorpromazina, tiaprida y amoxicilina. En la farmacocinética de los antipsicóticos típicos, el prototipo es la clorpromazina. La absorción de este medicamento, cuando se administra por vía oral, es lenta e irregular. Se modifica con alimentos con antiácidos, anticolinérgicos, café, té, etc. El pico máximo en plasma se registra luego de 2 a 4 horas. Tiene un importante efecto de primer paso hepático e intestinal que puede metabolizar hasta un 60% de una dosis. Es por ello que por la vía intramuscular la biodisponibilidad se obtiene de unos 10 a 30 minutos. La distribución no es uniforme. La droga se acumula en el cerebro, pulmón y otros tejidos con gran irrigación. En el cerebro puede tener una concentración de 10 veces mayor que en la sangre. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas de un 98%. Es difícil su eliminación por diálisis en caso de intoxicación. Esta pasa a la circulación fetal y a la leche materna. El metabolismo es hepático por oxidación microsomal y conjugación con ácido glucurónico. La excreción, los metabolitos se eliminan principalmente por la orina y en menor proporción por la bilis. La tioridazina, por sus efectos anticolinérgicos, puede tener retardada su propia absorción. El haloperidol tiene menor efecto de primer paso por el hígado que la clorpromazina. Se metaboliza principalmente por línea de desalquilación. Los metabolitos pueden ser conjugados por ácido glucurónico.
En la farmacodinámica, como mecanismo de acción, tenemos que todos los antipsicóticos reducen la neurotransmisión dopaminérgica, tanto los de primera como de segunda generación, y lo pueden hacer a través de dos formas. La primera sería antagonizando el receptor 2 de dopamina y la segunda como agonista parcial del mismo receptor. Recordemos que un agonista parcial es aquel que tiene la misma afinidad por el receptor que el neurotransmisor, que en este caso sería la dopamina, pero en una menor actividad intrínseca, y esto será muy importante para los efectos que este va a tener, los cuales comentaremos más adelante. Es importante conocer las dos proyecciones dopaminérgicas para comprender cómo los antipsicóticos modifican la neurotransmisión. Son 4 las vías clave en el estudio de la farmacodinámica de estos medicamentos. La primera es la vía mesolímbica, la segunda la vía mesocortical, como tercera tenemos la vía nigroestriada y la vía tuberinfundibular. El bloqueo de estas vías, como son la tuberinfundibular y la nigroestriada, por medio de los antipsicóticos principales, los de primera generación o típicos, es la que da lugar a los efectos adversos como son los síntomas extrapiramidales y aumento de los niveles de la prolactina. La hipótesis dopaminérgica postula que los síntomas positivos de los pacientes esquizofrénicos pueden deberse a una hiperactividad de la vía mesolímbica y que la disfunción de la vía mesocortical podría ser parte de la neurobiología de los síntomas negativos y cognitivos. Los antipsicóticos típicos reducen la neurotransmisión de las 4 vías y es por ello que estos tienen una eficacia más que todo en los síntomas positivos, porque ahí es donde hay una hiperactividad dopaminérgica y es por eso que estos se relacionan con estos efectos adversos. Dentro de los antipsicóticos típicos tenemos a la clorpromazina, que hace parte de la estructura química de las fenotiacinas. Está indicado para psicosis aguda, crisis maníaca, síndrome confusional, esquizofrenia y entre otros. También se encuentra el haloperidol, que tiene una estructura química de la butirofenona. Se encuentra indicado para esquizofrenia aguda y crónica, delirio hipocondríaco, trastorno de la personalidad, entre otras. También se encuentra el grupo de la suclopentisol, proveniente de los tiosantenos. Está indicado para la esquizofrenia crónica y subcrónica. Y la amisulprida, siendo una ortopramida, está indicado para tratar la esquizofrenia. Tenemos distintas dosificaciones para cada medicamento. Es por eso que es importante dejar claro cada una de estas. La clorpromazina, por su parte, su administración es preferiblemente por vía oral, 75 miligramos cada 24 horas, repartido en 3 tomas. Comenzar de 25 a 50 miligramos e ir incrementando progresivamente. Respectivamente, este medicamento se encuentra contraindicado para personas en coma barbitúrico y etílico, en riesgo de glaucoma de ángulo agudo. Por otro lado, tenemos también al haloperidol, que su dosificación va según su indicación. Como neuroléptico, en fase aguda va de 5 a 10 miligramos por vía intramuscular y en fase crónica por vía oral de 1 a 3 miligramos 3 veces al día. Y esto va a ir aumentando de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. Es importante saber que este medicamento está contraindicado en el estado comatoso, depresión del sistema nervioso central, por el alcohol u otros. También en la enfermedad de Parkinson y en la lesión de los ganglios basales. El suclopentisol, por su parte, tiene una dosificación de mantenimiento para la esquizofrenia crónica, que va de 20 a 50 miligramos día. En los ancianos, inicialmente la administración va de 2 a 6 miligramos por día por vía oral. Aparte, este medicamento está contraindicado en personas con insuficiencia circulatoria o que hayan tenido un colapso circulatorio, en el coma y en la reducción del nivel de conciencia. Por último, tenemos a la amisulprida, que tiene una dosificación por vía oral de 400 a 800 miligramos por día. Es un medicamento que está contraindicado para las personas con prolactinas hipofisiario, en el cáncer de mama y en tumores como el feokromocitoma. Continuando con los efectos adversos de los fármacos antipsicóticos, tenemos que la mayoría de estos efectos son extensiones de sus acciones farmacológicas conocidas, pero algunos de estos efectos son de naturaleza alérgicas, como por ejemplo hipersensibilidad, y otros idiosincráticos que son propios de los fármacos. Síntomas extrapiramidales por antagonismo D2 son inducidos por el bloqueo dopaminérgico en el área A9 nigroestriatal, que son más propios de los fármacos antipsicóticos típicos, produciendo estos distintos efectos adversos. Las distonías agudas son contracciones bruscas e intensas de un grupo muscular, como lo es la tortícula y protrusión de la lengua, crisis oculogiras, que pues en este caso el paciente se ve obligado a mirar hacia arriba. Tenemos también el síndrome de Rabbit, que son contracciones buconasales similares a los de un conejo. La torsión del tronco,
que pues en este caso, si aparece como una inclinación lateral, se denomina el síndrome de Pisa. Hay otras distonías menos organizadas por grupos musculares que pueden provocar una alteración extraña de la marcha o de una disartria atípica. Las reacciones de distonías agudas tienden a ocurrir en las primeras horas y días del tratamiento, con mayor riesgo entre los pacientes más jóvenes. Tiene una incidencia máxima entre 10 y 19 años. Si la distonía es dolorosa o interfiere con la actividad del paciente, puede tratarse con eficacia administrando por vía oral o intramuscular de 1 a 2 miligramos o de 2 a 5 miligramos de triacifenidilo, que es un antimuscarínico que relaja los músculos a través de los receptores nicotínicos musculares. Pues en pacientes que presentan estas distonías de forma continua, deben instaurarse estas pautas como dosis diarias de forma preventiva. La acaticia se manifiesta como aquella imposibilidad de estar quieto o la necesidad imperiosa de moverse. El paciente está constantemente cambiando el peso del cuerpo de una pierna a otra. No puede permanecer sentado y si lo hace, mueve constantemente alguna extremidad. Es relativamente frecuente, siendo muy importante que se identifique correctamente, dada la posibilidad de confusión con síntomas de agitación o intranquilidad. El tratamiento de la acaticia sugiere la participación de estructuras fuera de la vía nigroestriada, o sea que a pesar de la asociación con el bloqueo de D2, la acaticia no tiene una respuesta tan sólida a los fármacos antiparkinsonianos, por lo que se usan otras estrategias de tratamiento, como lo son las benzodiazepinas de alta potencia, por ejemplo el clonazepam, y beta bloqueadores no selectivos con buena penetración al sistema nervioso central, por ejemplo el propranolol. El parkinsonismo se refiere a cualquier afección que implique los tipos de problemas de movimientos observados en el mal del Parkinson. Estos problemas incluyen bradicinesia, rigidez, temblor variable, fase de máscara, paso arrastrando los pies, y pues el tiempo de inicio va de 5 a 30 días. Las personas mayores se encuentran en mayor riesgo y su tratamiento es la reducción de la dosis, cambiar la medicación y agregar un agente antiparkinsoniano. Las discinesias tardías, tal como lo indica su denominación, aparecen tardíamente en pacientes sometidos a tratamiento antipsicótico crónico. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes mayores y el riesgo puede ser algo mayor en pacientes con trastorno del estado de ánimo que en aquellos con esquizofrenia. Dentro de su mecanismo probablemente se deba a la hipersensibilidad dopaminérgica inducida por el bloqueo continuado producido por los antipsicóticos durante varios meses de tratamiento. Puede mejorar temporalmente con el incremento de la dosis, pero esto empeora a la larga el pronóstico, ya que después de una nueva sensibilización del receptor volverá a aparecer. La discinesia tardía se caracteriza por movimientos estereotipados, repetitivos, indoloros, involuntarios, rápidos y coriformes de la cara, párpados, boca, lengua y extremidades o tronco, con diversos grados de esteatosis más lenta, que son los movimientos de torsión. El tratamiento idóneo es cambiar el antagonista dopaminérgico por un antipsicótico de segunda generación, preferentemente la clozapina, a dosis entre 150 y 300 miligramos día, de forma progresiva. El efecto adverso cardiovascular más frecuente es la hipotensión ortostática, debido al bloqueo alfa-1 adrenérgico. Aunque algunos clínicos lo tratan con fármacos aminérgicos, que son vasopresores, suele ser suficiente recomendar que el paciente evite cambios bruscos a bipedestación e incrementar el uso de sal en las comidas. Otro efecto es que pueden producirse retrasos en la despolarización ventricular, que se expresa en el electrocardiograma como alargamiento del segmento QT y PR, o menos comúnmente como una depresión del CT y aplanamiento de la onda T. Con frecuencia estos cambios no tienen repercusión clínica y la muerte súbita es rara. Los efectos anticolinérgicos más frecuentes son la sequedad de boca y el estreñimiento. El estreñimiento es aconsejable corregirlo con dieta o con suplementos de fibra dietética. Con menor frecuencia puede inducir a retención de orina, que se puede tratar con betanecol a dosis de 25 miligramos 2 a 3 veces al día. Y más raramente pueden producir estados confusionales. A estos últimos son especialmente vulnerables los pacientes con edad avanzada. Como tal, la existencia de desorientación temporoespacial debería sugerir al clínico esta posibilidad. También puede producir dificultades de acomodación visual o visión borrosa. Este tipo de efecto adverso es raro en los potentes antagonistas dopaminérgicos, siendo más característicos de los antipsicóticos atípicos,
como la clozapina o la olanzapina. Continuando con la clasificación de los antipsicóticos, corresponde ahora revisar los antipsicóticos de segunda generación o también llamados antipsicóticos atípicos. Estos difieren en gran medida de los antipsicóticos típicos, más que todo en su mecanismo de acción y efectos adversos, los cuales estaremos revisando más adelante. ¿Cuáles son los antipsicóticos atípicos? Bueno, en primer lugar tenemos la clonazepina, el cual vendría siendo el prototipo para este tipo de fármacos, y también tenemos la azenapina, la olanzapina, la quetiapina, la paliperidona, la risperidona, el centidole, la ciprasidona, la zotepina, la cariprazina y el aripiprazol. En pantalla vemos los que están disponibles aquí en Colombia y entre ellos los más usados podríamos decir que es la clonazepina, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. Continuando con la farmacodinamia, tenemos que si bien todos los antipsicóticos efectivos lo que hacen es bloquear los receptores D2, el grado de este bloqueo en relación con otras acciones sobre los receptores varía considerablemente entre los distintos fármacos. Estos fármacos tienen una farmacología compleja, pero comparten una mayor capacidad de alterar la actividad del receptor 5-HT2A que para interferir con la acción del receptor D2. En la imagen que tenemos en pantalla vemos los diferentes tipos de receptores con los cuales los antipsicóticos atípicos interfieren y entre ellos tenemos más que todo receptores de serotonina, receptores de dopamina y receptores histamínicos, alfa-adrenérgicos y muscarínicos. En la mayoría de los casos actúan como agonistas parciales del receptor 5-HT1A, los cuales producen efectos sinérgicos en el antagonismo del receptor 5-HT2A. Tenemos que también la mayoría son antagonistas del receptor 5-HT6 o 5-HT7 y que el aripiprazol y el benzpiprazol parecen ser agonistas parciales de los receptores D2. También se observan grados variables de antagonismo de los receptores alfa-adrenérgicos con la risperidona, la clonazepina, la olanzapina, la quetiapina y el aripiprazol. Tenemos que cuando se estimula el receptor 5-HT2C, que es un receptor de serotonina, se puede modular la actividad dopaminérgica no solo límbica, que es la que da los síntomas positivos de la esquizofrenia, sino también la cortical, que es la que da los síntomas negativos, actividad que no se da en los antipsicóticos típicos. En cuanto a la vía nigroestriatal, tenemos que no se va a ver afectada, por lo cual hay menos propensión de producir síntomas extrapiramidales, incluida la disinencia tardía, no hay parkinsonismo y no se produce en general un aumento de la secreción de prolactina. En cuanto a la farmacocinética de los antipsicóticos atípicos, tenemos que su absorción es variable posterior a la administración oral, que tienen una amplia distribución y unión a las proteínas plasmáticas, atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. Su metabolismo se da por el hígado gracias al citocromo P450, que si bien produce gran tolerancia, tiene poca dependencia. Sus formas de eliminación es variante de formas de depósito o prolongadas y su vida media es de 10 a 24 horas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los fármacos antipsicóticos atípicos. En primera instancia tenemos a la clozapina. Entonces tenemos que esta está indicada en los pacientes que presentan un trastorno de esquizofrenia que ha mostrado ya resistencia a otros medicamentos anteriormente y que también se puede utilizar en el curso de la enfermedad del Parkinson cuando se comienzan a presentar los síntomas psicóticos. Las contraindicaciones de esta clozapina son en caso de hipersensibilidad o alergia al fármaco, antecedentes de agranulocitosis, es decir, en esos cuerpos que no son capaces de combatir las infecciones, cuando también se tiene una función alterada de la médula ósea, por ejemplo en los pacientes con leucemias, crisis epilépticas, trastornos renales o enfermedades renales, ictericia, anorexia, entre otras, porque fácilmente podría empeorar todas estas situaciones y no cumplir la función adecuada del fármaco. En cuanto a la posología, tenemos que la dosis normal de este medicamento es decir, de 200 miligramos a 450 miligramos, pero que el primer día sea de 12,5 miligramos una o dos veces. Si se da dos veces, serían 25 miligramos, que se irían aumentando posteriormente dependiendo de cómo avance y progrese el paciente. En el caso de la olanzapina, tenemos que está indicada en los episodios maníacos
y en recaídas del trastorno bipolar. Las contraindicaciones de esta olanzapina serían hipersensibilidad o alergia al fármaco y también glaucoma de ángulo estrecho, es decir, estas personas no pueden tomar este fármaco. En cuanto a la posología, va a depender. En el caso de la esquizofrenia serían 10 miligramos por día y en el caso de los episodios maníacos serían 15 miligramos por día o 10 miligramos por día en el caso de que se combine con fluoxetina. En el caso de la quetiapina, pues se utiliza como tratamiento de la esquizofrenia, trastorno bipolar y episodios maníacos. Las contraindicaciones solamente son en caso de hipersensibilidad o alergia al medicamento. Y pues en cuanto a las dosis, se va a administrar una vez al día, solamente al acostarse. Y en los 4 primeros días se mandarían así, 50 miligramos el primer día, el segundo día 100 miligramos, el tercer día 200 miligramos y el cuarto día 300 miligramos, dejándose como dosis normal y habitual 300 miligramos por día. En cuanto a la risperidona, tenemos que se puede usar como tratamiento en el trastorno de la esquizofrenia, en pacientes maníacos con trastorno de bipolaridad, en agresión persistente de los pacientes con Alzheimer y en trastorno de la conducta en los niños. En las contraindicaciones del fármaco tenemos solamente el caso de hipersensibilidad o alergia. Y en cuanto a las dosis, tenemos que se puede administrar 1 o 2 veces al día, 2 miligramos al día, el primer día, y que el segundo día se puede aumentar a 4 miligramos. La misulprida, que solamente está indicada en pacientes con trastorno de esquizofrenia y contraindicada en caso de alergias, prolactinomas hipofisiarios o tumor en la glándula pituitaria, cáncer de mama, feocromocitoma o tumor de la glándula suprarrenal, niños hasta la pubertad y en lactancia, es decir, totalmente contraindicado. En cuanto a la posología, se recomiendan las dosis orales entre 400 miligramos por día y 800 miligramos por día, pero también se puede aumentar hasta 1200 miligramos por día dependiendo del caso. La aripiprazol, que está indicada en pacientes con trastorno de esquizofrenia en adultos y en adolescentes mayores de 15 años y en episodios maníacos de pacientes con trastorno de bipolaridad en adultos y en adolescentes mayores de 13 años. Las contraindicaciones, netamente hipersensibilidad al fármaco, y en cuanto a las dosis se recomiendan 10 miligramos por día, pero como dosis máxima se pueden administrar 30 miligramos por día. Continuando con los efectos adversos, vamos a ver esos efectos hematológicos que van a llevar a un descenso benigno en el número de los leucocitos, pero que el efecto más grave a este nivel va a ser una agranulocitosis y que se va a ver provocada por el fármaco de la clozapina. Por eso el manejo de este efecto va a ser realizarse conteos sanguíneos en los primeros 6 meses de tratamiento semanal. Y luego de pasar estos 6 meses de tratamiento, realizarse el conteo sanguíneo cada 3 semanas para evitar este efecto hematológico. Efectos endocrinos y disfunción sexual, que lo que normalmente va a causar es una hiperprolactinemia, es decir, un exceso de la hormona de la prolactina debido a acciones hipofisiarias, que en el caso de la mujer va a llevar a una amenorrea, a una galactorrea y a una infertilidad. Y pues en el caso de los hombres, infertilidad, pérdida del impulso sexual e incluso disfunción sexual. También se asocia con riesgo de osteoporosis en el caso de las mujeres, y los fármacos que habitualmente causan esto van a ser la risperidona y típicos de baja potencia como la clorpromacina. El manejo de este efecto normalmente es suspendiendo estos fármacos. En cuanto a los trastornos metabólicos y el aumento de peso que se va a generar por medio de los receptores que van a estimular el apetito, aumentando así el peso, y en casos de dislipidemias e hiperglicemias que se van a dar por medio tanto de los típicos como de los atípicos, causando de esta manera trastornos metabólicos y como también trastornos cardiovasculares. Y esos medicamentos pues van a ser la clozapina, la olanzapina y la quetiapina. Lo que habitualmente se hace para manejar este efecto es cambiando los hábitos alimenticios y también recomendando actividad física o ejercicio durante todo el tratamiento, desde el principio.
La sedación que se va a dar pues por la clorpromacina, la clozapina y la quetiapina, pero que se puede revertir suspendiendo estos fármacos, y otros efectos como las convulsiones que se pueden dar por medio de la clozapina y la hepatitis colestásida que se puede dar por medio de la clorpromacina, por un mecanismo de hipersensibilidad en los primeros días de tratamiento. Generalmente va a causar síntomas como la ictericia, la fiebre, el dolor abdominal, el prurito, y que se pueden revertir todos estos síntomas todos estos signos por medio de la suspensión de los fármacos. Bueno, continuando con los efectos adversos, tenemos el síndrome neurolíptico maligno, que es una complicación poco frecuente, pero que tiende a ser fatal, provocado por estos medicamentos antipsicóticos y que aparece normalmente entre el día 1 y el día 3 de haber iniciado el tratamiento con estos fármacos o de haber aumentado su dosis. Este síndrome tiene una mortalidad entre el 15 y el 20% de las personas que lo padecen, y por eso es necesario hacer un buen diagnóstico y de manera rápida. En cuanto a la clínica, estos pacientes van a presentar normalmente hipertermia, rigidez muscular, taquicardia, confusión, diaforesis, temblores, presión arterial elevada y leucocitosis. El diagnóstico de este síndrome suele ser mediante la clínica, pero también se mandan unos exámenes complementarios. Entre esos se le va a pedir una CPK total, que va a salir elevada, evidenciando de esa manera el compromiso a nivel muscular, pero que en casos más graves también puede mostrar una lesión a nivel del corazón o del cerebro. También un hemograma, donde va a ser evidente también esa leucocitosis, que en ocasiones tiende a confundirse con algún proceso infeccioso, y también el parcial de orina y la creatinina para evaluar la función renal, porque en estos casos también se puede ver un fracaso a ese nivel. En cuanto al tratamiento, en primera instancia, suspender el fármaco antipsicótico, y para tratar más al paciente, pues se pueden dar medidas de soporte mediante hidratación, nutrición, corrección electrolítica, bajar la temperatura y el soporte ventilatorio. Y cuanto al tratamiento farmacológico, puede ser con bromotriptina de 2.5 miligramos 3 veces al día, amantadina de 200 a 400 miligramos por día, y el dantroleno de 4 a 8 miligramos por kilogramo por día, de 3 a 4 dosis. Todo esto con el fin de aliviar toda la sintomatología.